Hola chicos, ¿cómo andan? Otra vez nos volvemos a encontrar en el aula virtual. En este caso vamos a estudiar trigonometría. Está en el libro, en el capítulo 7. Vamos a repasar lo que son razones trigonométricas, seno, coseno y tangente de un ángulo, teorema de Pitágoras también. Son temas que ustedes ya saben, así que no les va a resultar nada complejo. Yo les voy a dar un pantallazo general y vamos a resolver juntos algunos ejercicios. Vamos a estudiar entonces razones trigonométricas. Ustedes recuerdan que las razones trigonométricas se aplican en triángulos rectángulos. Voy a dibujar un triángulo rectángulo donde tengo un ángulo que vale 90 grados, que es recto. Tenemos el lado más largo del triángulo rectángulo, que se llama hipotenusa, y los otros dos lados rectos se llaman catetos. Cateto 1 le vamos a poner, cateto 2. El triángulo rectángulo tiene también dos ángulos agudos. Vamos a escribirle un ángulo alfa y un ángulo beta. Existe una propiedad pitagórica que ustedes conocen, ya la conocen, que habla sobre los lados del triángulo rectángulo y dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, este lado más largo, es igual a la suma del cuadrado de cada uno de sus catetos. Esta es una propiedad que van a utilizar para calcular un lado cuando les den los otros dos lados del triángulo rectángulo. A su vez, como les dije que hay ángulos agudos en un triángulo rectángulo, vamos a volver a dibujar otro triángulo rectángulo. Supongamos que tenemos un ángulo alfa, uno de sus ángulos agudos alfa. Vamos a escribirle las razones trigonométricas a ese ángulo alfa. Entonces, acuérdense que el cateto opuesto al ángulo, este cateto opuesto, el que está pegadito al ángulo se llama cateto adyacente, y obviamente el lado más largo ya sabemos que se llama hipotenusa. Bueno, vamos a escribir sus razones trigonométricas. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas son todas razones trigonométricas que ustedes ya conocen. Vamos a resolver algunos ejemplos con razones trigonométricas. Supónganse que tenemos un triángulo rectángulo, un cateto, el otro cateto, el ángulo de 90 grados, el ángulo recto y la hipotenusa. Y quiero calcular el valor del ángulo alfa. Entonces, hay una razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Y esa razón se llama seno del ángulo. El cateto opuesto es 6 centímetros. La hipotenusa es 15 centímetros. Lo que voy a hacer ahora, tomo la calculadora, como quiero saber cuánto vale el ángulo alfa, voy a hacer la siguiente cuenta. 6 dividido 15 igual. A ese número, para encontrar el ángulo alfa, hago Shift, sin, igual, ángulo.
y me da un ángulo de 23 grados, 34 minutos, 41 segundos. No le escribo los demás números que están después de la coma. Bueno, así calculamos un ángulo cuando tenemos una razón trigonométrica. Ahora bien, si a mí me dan, por ejemplo, otro triángulo rectángulo, me dan lo que vale la hipotenusa y lo que vale un cateto, y me piden calcular el otro cateto, aquí no puedo usar razones trigonométricas porque no me están pidiendo calcular ángulos, sino lados. Entonces utilizo Pitágoras. ¿Se acuerdan que era la hipotenusa al cuadrado? Es la suma del cuadrado de los catetos. Reemplazo. La hipotenusa vale 8 centímetros al cuadrado. Un cateto es 5 centímetros, está al cuadrado. Tengo que calcular el cateto que me falta. Bueno, lo que hago es resolver 64 centímetros al cuadrado. No me olvido de ponerle también el cuadrado a la unidad. 5 por 5, 25 centímetros al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado. ¿Qué hago para despejar el cateto 2 al cuadrado? Bueno, resto el 25, lo paso restando, y luego esto me va a dar 39 centímetros al cuadrado, y luego este cuadrado lo paso como raíz. Entonces, el cateto 2 me va a dar la raíz de 39, que me da 6,24 centímetros. Lo resolví entonces por Pitágoras. Y cuando me piden un ángulo, lo tengo que resolver con alguna de las razones trigonométricas, seno, coseno o tangente. Bueno, chicos, yo en la página del liceo les voy a dejar los ejercicios que tienen que hacer para el trabajo práctico número 4. Cualquier duda ya saben, a mi Gmail. Cuídense mucho.